Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Un ejemplo de perseverancia innegable. Un ejemplo de perseverancia innegable. Segunda parte. Vamos a hacer un pequeño repaso de la primera parte de un ejemplo de perseverancia innegable. Y decíamos la semana anterior que lo que acabamos de leer está considerada como la declaración doctrinal más importante del Nuevo Testamento en relación a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es conocida, para que usted pueda memorizar este término del griego, kenosis. Kenosis, así se conoce esta porción de la Biblia respecto al hecho de que el Señor Jesucristo se vació, se despojó, renunció, se achicó, se estrechó. Bueno, hay una innumerable cantidad de términos que el griego nos permite realmente enriquecer al momento de poder entrar en el estudio de la kenosis. Con esto como ejemplo de la humildad y la generosidad que nos dio el Señor Jesucristo en estos versículos que hemos leído, de acuerdo a la inspiración que venía al apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo, y en consideración que es una de las porciones más importantes a nivel doctrinal del Nuevo Testamento, vamos a conocer otro aspecto adicional al que vimos la semana anterior. La semana anterior vimos una postura de perseverar ante Dios, perseverando invariablemente ante Dios. Y lo veíamos en base a los dos versículos de Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Y decíamos del infinito de la majestad suprema al cero de la ínfima servidumbre. Es un abismo tan grande que no lo puede cuantificar el hombre. No hay manera que usted y yo podamos comprender lo que encierra ese abismo desde el infinito de la majestad suprema al cero de la ínfima servidumbre. Y de ahí tomábamos dos consideraciones de enorme importancia: la identidad divinamente eterna de Jesucristo respecto, en primera instancia, a la deidad de Jesús, y segundo, a que todo está en Cristo, porque el Padre y el Hijo son el mismo. Y si usted lo ve a manera de Dios Trino, Elohim, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios. Asimismo veíamos otra consideración, una cualidad en divina obediencia, que decíamos que al despojarse de su majestad divina, Cristo mostró que no tenía la intención más mínima de aferrarse a su condición única y exclusiva de Él, de ser igual a Dios en majestad infinita, inaccesible. Todo esto, amados hermanos, era necesario conocer, porque resulta que muchas veces a nosotros se nos identifica como personas de memoria corta o de memoria selectiva, como es un término que hoy se está escuchando mucho en los medios. Y lo digo porque vivimos vidas que realmente van en contra del ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. Jesús, siendo Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, no tuvo como cosa que aferrarse ser igual a Dios, y tomó la forma de siervo dentro de la escala social lo más bajo que pudiera usted comprender. Y en ese sentido también hicimos una pequeña comparación de todo lo opuesto que representa a lo que Jesús hizo versus Lucifer, este arcángel que Dios había creado, que se llenó de orgullo, se rebeló, y también los seguidores que seguían en este caso a Lucifer, y fue desterrado totalmente de la presencia de Dios. Vimos también el ejemplo de la primera pareja de la humanidad, en este caso en el Edén, el caso de Adán, en el caso de Eva. Y vimos también que ellos,
por tener esas conversaciones amenas con Satanás, y lo decía de manera figurativa: el que no escucha la voz de Dios está escuchando la voz del diablo. Cuando Adán y Eva dejaron de escuchar realmente a Dios, porque cuando tú dejas de intimar con Dios, cuando no te relacionas con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, significa de que tú ya no estás escuchando la voz de Dios. Porque la única manera de intimar, que es orar, que es acercarnos ante el trono de gracia, es saturándonos de la palabra. Y si no hay palabra en mi vida, amados hermanos, difícilmente eso no va a permitir que yo pueda acercarme y tener ese tipo de relación con Dios. Entonces, el que no escucha la voz de Dios, escucha la voz del diablo. Y si escucha la voz del diablo, se unen al clan de los perdedores. Y ya sabe lo que le pasó a Lucifer y también lo que le pasó a Adán y a Eva. Hoy vamos a ver otro aspecto: perseverando invariablemente hacia la meta. Ya no es ante el eterno Padre, ya no es ante Dios. Ahora es ante esa meta que el mismo Padre le había puesto al Hijo. Cuando Dios te da un propósito en la vida y tú y yo comenzamos a caminar y a perseverar, como por ejemplo hacer la gran comisión, tenemos que saber que tenemos una meta como iglesia, y es predicar la palabra del Señor en todo tiempo, en todo momento y bajo toda circunstancia. Y tenemos que predicar, y tenemos que evangelizar, tenemos que bautizar, tenemos que discipular, tenemos que hacer muchas cosas. Somos el pueblo que Dios pagó un precio muy grande. La iglesia de Cristo fue comprada a precio de sangre. Y tenemos una meta, mientras estemos en esta tierra, seguir sirviendo. Perseverando invariablemente entonces hacia la meta, basado en Filipenses capítulo 2, versículo del 7 al 8. Y vamos a leer este texto. Sígame con la lectura en esta mañana. Dice versículos 7 y 8: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Al tomar voluntariamente la forma de esclavo, podemos ver acá en escena, el Señor Jesucristo se vacía de su majestad, pero no de su naturaleza divina. Él se vacía de una manera que nos hace ver, Él deja el trono para tomar forma de esclavo, pero en ningún momento deja la naturaleza divina, como algunos quieren hacer creer. El Señor Jesús no dejó su naturaleza divina. La segunda persona de la Trinidad no dejó su naturaleza divina, y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta tarde. Así lo hace ver incluso el mismo versículo 7, que en la versión que voy a ir utilizando puede un poco ser diferente a lo que usted lee en la 960. Y dice aquí: venido a ser semejante a los hombres. Literalmente el griego nos invita a ver es en semejanza de hombres. En semejanza de hombre. No significa que no llegase a ser hombre verdadero, no significa aquello, pero sí da a entender una diferencia importante a registrarla en nuestras vidas. Cristo no era puramente hombre. Nuestro Señor Jesucristo no era puramente hombre, y ya lo vamos a ir analizando. Por ejemplo, Romanos 8:3: porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mira lo que hace el Padre. El Padre estaba consciente que nadie podía cumplir la ley. Ningún hombre podía cumplir la ley, porque la carne es débil. Y si cumplía uno, no cumplía el resto. Si cumplía el de la mitad, no cumplía los primeros. Amados hermanos, es importante resaltar lo que Dios está diciendo en esta mañana, que justifica el por qué el Señor Jesucristo tuvo que dejar su trono y venir a tomar forma de siervo. Aquí, en otras palabras, lo que el mismo apóstol Pablo nos está mencionando es que Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, para dar a entender que aunque su carne era verdaderamente carne humana, porque aquellos que tuvieron el privilegio de ver a Jesús
no podían distinguir pues otra cosa sino a un ser humano de carne, un ser humano de hueso, un ser humano que tenía emociones, necesidades, amados hermanos. Lo vieron nacer, lo vieron crecer, desarrollarse, lo vieron hacer muchas actividades en la carne sin pecado. Entonces, aquí nos hace ver que aunque la carne era verdaderamente carne humana, tenía una diferencia. Su naturaleza humana era sin pecado, aunque en su exterior, si usted veía, era como que nos estemos viendo entre nosotros, ¿sí? Viendo a otro ser humano. Era ver a otro ser humano como los demás hombres en aquella época. E incluso tal vez muchos físicamente se habrán parecido a Jesús. Tal vez muchos, por las condiciones, el tipo de cabello, la barba que se utilizaba, las condiciones geográficas. También es como, por ejemplo, pasa en nuestro hermoso país amazónico, ¿no? Con distintas regiones. No es lo mismo ver a alguien de la costa que ver a alguien de la sierra. No es lo mismo ver a alguien del oriente que ver a alguien de la costa. Así sucesivamente, e incluso entre países, ¿no? Por lo tanto, en esa época podemos decir también que en su parte exterior parecía como los demás hombres, cuya naturaleza lleva dentro el pecado. Era apariencia de hombre, pero en él no había pecado. No había en Jesús pecado. Por una de las paradojas divinas, utilizando esta expresión, no era el Dios majestuoso, no era el Dios Padre, sino el Cristo, el ungido, el enviado, hecho esclavo, el que debía de destruir por medio de la muerte el poder del diablo. Y esto no lo estamos inventando nosotros en esta tarde. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Él también participó de lo mismo. Está refiriéndose a Jesús. Participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. No había otra manera de poder destruir ese imperio de la muerte sino a través de dar la vida como Jesús lo dio. Como Jesús lo dio. Y lo cierto es que el llegado, o como bien lo podemos ver también en el griego, el venido, hacer semejanza de hombres, de acuerdo a lo que el mismo versículo 7 de Filipenses 2 nos hace ver en la parte final, nos lleva a nosotros a una mayor comprensión cuando ampliamos y desagregamos el versículo 8, que lo voy a leer en esta versión. Y como fue hallado en su porte exterior como hombre, se abatió, se empequeñeció a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y por cierto, muerte de cruz. El versículo 8 nos va a dejar tres aspectos que en esta mañana quiero resaltar para que queden en la retina de nuestra memoria en el momento de referirnos al Señor Jesucristo. Primero, lo que nos enseña el versículo 8 de Filipenses 2. Y dice ahí, y estando en la condición de hombre. Lo oíamos hace un momento, y como fue hallado en su porte exterior como hombre. La condición, ¿en qué condición estamos viendo al Señor Jesús? Lo estamos viendo en condición de hombre, de carne, de hueso. La frase en su misma construcción, algunos teólogos nos hacen ver que precisamente la estructura gramatical muestra en sí mismo el hecho de presentarse en público como un hombre cualquiera. Jesús era, cuando usted lo veía en la calle, haciendo un poco el uso de la imaginación, era ver a un hombre más en un grupo de seguidores que él tenía, los discípulos, sus aprendices. Era un hombre más al que en el público se lo podía ver como cualquier hombre. Ya era precisamente esto la evidencia de un despojo de su gloria.
El hecho en sí de ver a Jesús como un hombre más en medio de otros ya evidenciaba el despojo evidente de su gloria. Porque Jesús no era que usted lo veía caminando con alguna aureola, o lo veía usted con unas alas, o lo veía con un traje fosforescente. No, Jesús, incluso, yo tengo un aporte que hacer en este momento. Usted sabe, y lo he dicho en algunas ocasiones, por qué razón se tuvo que identificar a Jesús con un beso en el momento cuando fueron los que iban a tomar preso a Jesús en el monte, ahí en el Getsemaní. Judas le dice a estos sacerdotes, a estos religiosos: al que yo besare, al que yo besare. Si Jesús, usted lo podía ver y lo podía identificar fácilmente, usted se lo hubiese llevado. Pero Jesús era uno más, y por eso tenía que haber un distintivo. Y Judas le dice a los sacerdotes: al que yo besare, ese es. No se van a confundir llevándose a otro. Imagínense lo que nos hace ver ya propiamente el hecho de que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, haya estado entre otros hombres, ya evidencia el despojo evidente de su gloria. Jesús era uno más en medio de sus discípulos. Tanto así que para identificarlo tuvieron que besarlo, marcarlo, en otras palabras, darle un distintivo para que a ese lo arrestaran, no arrestaran a otro equivocado. Por lo que se veía al exterior, ya que estamos a pocas semanas también de comenzar a escuchar mucho sobre el tema del nacimiento de Jesús. Jesucristo nació, Jesucristo creció, Jesucristo trabajó, amados hermanos, como carpintero. Porque si no trabajaba, no comía en esa época, y creo que ahora también es igual. Si usted no trabaja, no come. El obrero es digno de su salario. Y Jesús tenía un padre de crianza llamado José, que por profesión y oficio era carpintero, no de madera precisamente, sino que los carpinteros en esa época eran los que trabajaban en piedra. Era otro tipo de oficio al que hoy usted puede conocer como carpintero. Entonces Jesús tenía que trabajar. Jesús tuvo que comer. Jesús también tuvo que beber agua. Jesús también se cansó después de alguna jornada de más de 8 horas de trabajo. Se fatigó. Tuvo que dormir como cualquiera de los hombres para recuperar energías, porque su cuerpo también se desgastaba. Y pudiéramos seguir viendo muchas cosas más que Jesús tenía que hacer para poder desenvolverse en el diario vivir. En ese sentido, como cualquier otro ser humano, Jesús tuvo que hacerlo. Compartió todas las debilidades humanas, excepto el pecado. Y así vamos a irle dando estructura a lo que queremos decir. Excepto el pecado, que es el verdadero mal que tiene la humanidad. El problema del hombre es el pecado, no es la tentación, es el pecado. El problema del ser humano es almático, lo cual provocó la destitución de Adán y Eva y lo sacaron del jardín del Edén. Y por cuanto todos pecaron, fueron destituidos ¿de quién? De la gloria de Dios. Por lo tanto, el problema del ser humano no es si nace con $1 en el bolsillo o no, si nace con deuda o nace obviamente con la herencia de un país que tiene superávit. El problema del ser humano no es el lugar donde nace, no es su color de piel, no es el color de ojo, no es su apellido, no es su lenguaje. El problema del ser humano no tiene nada que ver con lo que hacemos, con lo externo, es la condición del alma. Juan 8:46 dice lo siguiente como referencia: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién? En otras palabras, Jesús los estaba confrontando. ¿Quién me va a acusar a mí de que he cometido pecado? ¿Quién de ustedes me puede decir que yo he cometido pecado? Y dice algo más: pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El testimonio del Señor Jesús era intachable. Intachable. Nadie podía señalar a Jesús de haber cometido pecado. Nadie. Hebreos 4:15, para darle un poco más de peso a lo que estoy mencionando, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, lo que dice el autor del libro de Hebreos, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
porque Jesús vivió en carne propia. Amados hermanos, como bien lo decíamos hace un momento, Él compartió, Él pudo darse cuenta de las debilidades. Él entendía lo que era sentirse triste, lo que era sentirse alegre, lo que era sentirse rechazado, lo que era sentirse marginado, porque en aquella época los pobres, amados hermanos, eran una plaga en ese momento. Nazaret, donde había nacido, una aldea extremadamente pobre, no había para comer, extremadamente pobre. ¿Y qué comían en esa época los pobres? Pan y pescado. Ese era el alimento del pobre, pan y pescado. Hoy el pescado es de los ricos, amados hermanos, porque ¿cuánto vale una libra de pescado? Y en esa época eso comía la gente, y ni para eso había. Por eso Jesús tenía que salir a buscar como hermano mayor para darle a alimentar a sus hermanos menores, porque de acuerdo a la tradición judía, ya para esa época no estaba José en vida. En medio de eso, Jesús se puede compadecer de nuestras debilidades, porque tú y yo no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de aquello. Dice, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, en la carne, pero sin pecado. Y gloria a Dios, amado hermano, porque estamos elevando el nivel realmente en defensa de nuestra fe cuando se trata de predicar a Jesucristo. Hebreos 7:26 también dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por eso, amado hermano, lo que queremos ver en este perseverar invariablemente hacia la meta es que Jesús lo hace en aquella condición en semejanza de hombre. En semejanza de hombre. Así como Jesús tuvo muchas adversidades, hablando en la carne, tú también lo puedes enfrentar al igual que yo. Y cuando tú y yo nos encontramos al momento de perseverar nuestro llamado con estos obstáculos, podemos acercarnos delante de Él, acudir ante el trono de gracia y decirle, Señor, mira cómo me siento. Me siento de esta manera, me siento en esta condición. Tú me entiendes, tú me comprendes. El pastor no me comprende, pero tú sí me comprendes. Mi esposa no me comprende, mi esposo no me comprende, mis hijos no me comprenden, el presidente no me comprende, nadie me comprende, pero tú sí me comprendes. Porque tú, dice tu palabra, y vuelvo a recordarlo, tú eres el sumo sacerdote que se puede compadecer de mí. Lo segundo, de acuerdo al versículo 8 que estamos abriendo, es el propósito. El propósito. Y en medio de ello, dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. En el versículo 8 encontramos en la segunda parte esto. En la versión que yo estoy utilizando, se abatió a sí mismo. Se abatió a sí mismo, hecho obediente. Se abatió a sí mismo, o sea, se empequeñeció a sí mismo, hecho obediente. Pero no es esto donde precisamente el apóstol Pablo carga el abatimiento de Cristo, sino que va más allá. Él lo hace ver en su obediencia total. La obediencia total de todo corazón de Jesús a la voluntad del Padre. Aunque al Padre no se lo menciona explícitamente en estos textos, pero sí está sobreentendido que la obediencia total de Jesús era al que lo había enviado, al Padre. Esta obediencia comportaba, y Jesús lo sabía muy bien, desde su entrada en el mundo, ir a la muerte por un áspero camino del Calvario. Amados hermanos, Jesús desde el momento que entró a este mundo, Él sabía a dónde iba a ir, a la muerte, y no cualquier muerte. Hebreos 10:7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios. ¿Para qué? No lo escuché, ¿cómo dijeron ustedes? Muy bien. Porque el mismo autor reconoce, como en el rollo del libro está escrito. E incluso estas son palabras que podemos darnos cuenta que hacen referencia a lo que Jesús había dicho. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí.
Veamos qué dice el discípulo amado, Juan 10, 18, en la segunda parte. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué estaba diciendo ahí? Su vida, ¿no? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Entonces, si Jesús, la segunda persona de la Trinidad, tenía esa capacidad, tenía ese poder, vemos entonces de que Él estaba en completa sumisión al Padre, obedeciendo a lo que Él vino a hacer en esta tierra. Para el contexto de los hechos ocurridos, al Señor Jesucristo, la muerte en cruz es considerada escandalosa y afrentosa. ¿Para quién? Para los judíos. Para los judíos eso era maldito. Maldito el que era colgado en un madero. Entonces para ellos eso era afrentoso. Eso era algo ruin. Pero ellos se encargaron precisamente de ser el instrumento que estaba permitiendo cumplir lo que estaba escrito de Jesús y la muerte que iba a tener. Asimismo, por un lado los judíos, pero por otro lado los gentiles. Esto era suma necedad en los gentiles. Este es el ejemplo más sublime en donde podemos darnos cuenta que Jesús renunció, y también vemos en la otra parte su humildad. Renunciamiento y humildad son virtudes a las que exhorta Pablo para considerar la unión. Acuérdese, amado hermano, si yo lo puedo ilustrar en este momento y usted me va a seguir un poco la ilustración. Sí, el hombre acá abajo, siempre intentando llegar a Dios que está arriba, a Dios. E incluso en Génesis vemos que crearon una torre tan alta porque querían llegar a la misma presencia de Dios. Siempre el hombre, a través de las religiones, se ha encargado de hacer esfuerzos por llegar a Dios. Pero resulta que en medio entre el hombre y Dios hay un gran abismo de manera horizontal que nadie puede pasar. Nadie puede pasar. Ningún hombre puede llegar a Dios porque hay un abismo muy grande. Por lo tanto, Dios, conocedor en su misericordia, sabiendo que el hombre nunca iba a poder llegar a Él, entonces Dios dice: yo voy al hombre. Yo voy al hombre. Y el Señor envía a Jesús. Y entonces Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesús. Entonces el gran abismo y el camino es la cruz. Y vemos entonces ahí replicado prácticamente el esfuerzo de Dios por llegar al hombre. Dios no es de religión, sino de relación. Dios quería relacionarse con su creación nuevamente. Y por eso vemos acá la necesidad de renunciar. Jesús renuncia a su trono, por decirlo así, se despoja de su trono, pero no de su divinidad. Y Él toma la forma humilde de un siervo, de un hombre común y corriente. Vemos entonces renunciamiento y humildad. Y esto es lo que Pablo exhorta cuando habla de condiciones de unión. Tenía que renunciar, despojarse y hacerse humilde a través de un hombre, por decirlo así. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Nada. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Renunciamiento y humildad son virtudes de la unión. De la unión. Si usted quiere, amado hermano, realmente estar unido en una comunidad, en una familia, usted tiene que renunciar a sus intereses particulares, personales, para sumarse a los intereses colectivos. Y para eso se necesita humildad. Y ese ejemplo de vida para todos y cada uno de los que hoy estamos acá también. Usted en un matrimonio tiene que renunciar. Si usted quiere que su matrimonio sea feliz, usted tiene que renunciar a sus cosas particulares. No es que tú me conociste así, que tú sabías cómo yo era, que yo no voy a dejar a mis amigos, yo no voy a dejar mi San Viernes, yo no voy a dejar el San Sábado, el San Deporte el domingo. Bueno, nunca deja a sus santos, dice. Así de sencillo. Y quiere tener una unidad con la esposa, a la que no ve, a la que no saca al cine, a la que no le lleva a comer un helado, a la que nunca la trata bien. Entonces, para poder tener unidad,
yo necesito renunciar a esa vida de soltero para ahora en humildad aceptar de que tengo intereses comunes en un matrimonio. Ese ejemplo usted lo pone en todas las áreas de su vida y va a funcionar. Todo. Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. Vamos a ver el tercer aspecto. Por un lado, entonces hemos visto la condición, por otro lado el propósito. Finalmente, lo que cierra con broche de oro todo es su obra. Por eso, aquí el versículo 8 también advierte en un énfasis especial en la última frase del versículo: muerte, por cierto, de cruz. No cualquier muerte, obviamente todo el ser humano sabe que está establecido que los hombres mueran. Está bien, todo el mundo tiene que morir. Si usted cree que no va a morir, tenga cuidado, va a morir físicamente, ¿sí? Lo peligroso sería que muera espiritualmente. El cristiano nace 2 veces y muere una sola vez, porque es necesario separar lo material de lo inmaterial una vez, como Dios lo ha dado establecido por las leyes de la naturaleza. Dice Teodoro de Antioquía lo siguiente respecto a esta última parte del versículo 8 de Filipenses 2. La muerte es humillación para Dios. Así, la muerte es humillación para Dios. Porque si es Dios, ¿sí?, no debería de morir. ¿O no es así? Por lógica. Usted ha visto esas series, esas películas así de la mitología griega. Se supone que los que figuran como dioses no mueren por esencia. Por lo tanto, la muerte es humillación para Dios, no para el hombre, porque el hombre tiene que morir. El hombre muere, comienza a morir desde el día que nace. Otra cosa es la muerte de cruz, según este pensador. Ya de por sí la muerte es humillación para Dios. Pero tenía que hacerlo. Tenía que Jesús tomar forma de hombre, en semejanza de hombre, porque tenía que morir. Pero no era cualquier muerte, era una muerte especial. Una muerte especial. Recuerde, Jesús se hizo maldito para que tú seas bendito. Jesús tuvo que ir a la cruz para que tú puedas tener entrada al reino de los cielos. La muerte representa la humanidad de Jesús. Y la resurrección, la divinidad de Jesús. Gloria a Dios por los que hoy están aquí en este lugar. Porque lo que el Señor nos está diciendo es su esencia. Vuelvo a repetir, la humanidad de Jesús está en la muerte. Y la resurrección, la divinidad de Jesús. Tanto es así que solo con ayuda de una extraordinaria fuerza, de un poder celestial, Jesús pudo vencer la repugnancia que la naturaleza humana tiene hacia la muerte, tan cruel y tan dolorosa. Vamos a referenciar lo que dice Lucas, capítulo 22, versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerse. Acuérdense que aquella noche en el Getsemaní Jesús había ido con sus discípulos. Pero Jesús estaba tan angustiado. Jesús estaba angustiado como cualquiera de nosotros cuando siente angustia por algún problema que enfrentamos. Y dice la palabra en Mateo que Él toma a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a Juanito y a su hermanito, y se van con sus 3 amigos. Quiero que acompañen, mi alma está angustiada hasta la muerte. Angustiada viene en este caso, pues del latín angusto, estrecho. Jesús sentía cómo se estrechaba cada vez más su corazón, por decirlo de esta manera. Jesús estaba muy angustiado. Jesús necesitaba fortalecerse. Le decía a ellos: velad conmigo, orad conmigo, ayúdenme. Necesito de ustedes también para poder orar en este momento. Necesito fortaleza. Cuando una persona necesita fortaleza, no busca al hombre, busca a aquel que puede fortalecerlo. Como David un día, cuando también se sintió angustiado por su propia vida, él se fortaleció en el Señor. Tú y yo debemos de fortalecernos en el Señor. Y Jesús nos hace ver en ese momento lo que él necesitaba. Y la palabra nos habla de la respuesta. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Este es el contexto cuando el Señor Jesús estaba orando ahí en el Getsemaní, horas previas
a esa crucifixión tan horrenda, pidiendo fuerzas para pasar el momento de angustia, que también el diccionario lo refiere de esta manera: estado de intranquilidad o inquietud muy intensas, causada especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. También lo refiere el mismo diccionario, lo que Jesús estaba sintiendo. Pero él quería fortalecerse por algo importante en ese momento de angustia. Haz tu voluntad, Padre, que no se haga la mía. Dice Hebreos 9:14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiarán vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué hermoso es saber de que el Padre fortalecía al Hijo. El Hijo quería hacer la voluntad. Muchas veces nosotros no podemos ya más en nuestras fuerzas y queremos seguir perseverando. Señor, quiero hacer tu voluntad, no quiero quedarme a medio talle, quiero seguir, dame fuerzas. Y el Señor le va a dar fuerza. Dice que aunque nuestro cuerpo, nuestro ser externo se va debilitando, el interno se va fortaleciendo. Si buscamos, amados hermanos, el poder que el Señor nos puede dar por medio de su Espíritu Santo para hacer su voluntad y no la nuestra. Pensar que por ser el Hijo de Dios, muchos andan diciendo por ahí que tal tormento fue llevadero para Él. Muchos lo dicen. Bueno, es que para Jesús fue fácil estar en la cruz. Tal vez para un hombre común y corriente no. Es que Jesús era el Hijo de Dios y Él pudo soportar. Yo no puedo soportar. Y comienzan a distorsionar realmente todo lo que en esencia realmente dice el Señor. Los teólogos hablan de que este tipo de postura se lo conoce como monofisismo. ¿Qué es el monofisismo? Y eso hay que entenderlo con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad para no ofender a Dios. Monofisismo. Del griego monos, que significa uno, y fisis, naturaleza. Es una doctrina teológica que sostiene que en Jesús solo está presente la naturaleza divina, pero no la humana. El monofisismo tiene su origen en las disputas cristológicas que tuvieron lugar en Oriente durante el siglo IV. Doctrina religiosa que no admite la doble naturaleza de Cristo. Solamente reconoce su naturaleza divina. Entonces estaríamos prácticamente desconociendo la unión hipostática, que es Jesús 100% hombre, 100% Dios. Jesús padeció en la carne todo lo que tenía que padecer por amor a nosotros. Y Él se fortaleció precisamente porque era necesario hacer su obra. Su obra era llegar a la cruz sin pecado, sin mancha, sin señalamiento, sin cuestionamiento. Jesús era, como bien lo dijo Juan, he ahí el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, amados hermanos, no podemos negar que en la persona de Jesús estaba la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Sabe cuántas naturalezas tenemos nosotros? ¿Dónde están los que tienen una naturaleza? Alcen la mano. Usted tiene una, entonces arrepiéntase este día y venga a los pies de Cristo, porque todo cristiano tiene dos naturalezas: la carne y la cristocéntrica. Cuando venimos a Cristo Jesús, no es que usted se hace perfecto y ya no va a pecar más. Usted va a seguir en este cuerpo corruptible, lleno de debilidades, que le encanta pecar, pero tiene ahora una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y el día que usted nace, esa naturaleza comienza a desarrollarse. Y a esa naturaleza usted tiene que alimentarla. Usted tiene que darle primero leche, como a cualquier niño espiritual, como a cualquier niño físicamente, leche. Después usted tiene que irle dando algo ya de vianda, ¿no? Le da compota, ya le da hígado, le da puré, le va dando otras cositas más duras. Y espiritualmente comienza así también.
Entonces el problema es que cuando usted no sabe dónde está el alimento espiritual está en la Biblia. Y lo que hoy el Señor trajo fue precisamente un banquete para alimentar a sus hijos. Y todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, bienaventurado es, amado hermano. Entonces usted, para poder crecer, para poder desarrollar también y fortalecer su naturaleza cristológica, cristocéntrica, usted entonces tendrá que comer espiritualmente. Nosotros también tenemos dos naturalezas en nuestra vida: la adámica, que ya no es única, y la cristocéntrica, desde el día que nacimos en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuántas naturalezas tiene usted? Tiene dos. Dos. Ahora la pregunta es, ¿a cuál alimenta usted más? No lo sé. No lo sé a cuál usted alimenta más. Pero sí le puedo decir que si usted no alimenta la espiritual, la cristocéntrica, todos los días como tiene que ser, usted cada día se va a ir alejando más y más y se va a enfriar, y su vida será alejada de la gracia de Dios. Si usted quiere que le vaya bien, como dice Juan 15:5, usted no se separe de Dios, porque separado de Dios nada podéis hacer. La gente quiere añadiduras y no busca al dueño de la añadidura. Usted tiene que buscar todos los días en el Señor crecer. El que tanto había curado, muchos creen que tenía poder más que suficiente para ahorrarse a sí mismo el sufrimiento de la muerte. Pero Jesús padeció, Jesús fue golpeado. Cuando recordamos en la cena, recordamos todo lo que Jesús padeció. Jesús tuvo que padecer todo eso por amor y justicia. Jesús llegó a la cruz porque no había otra manera de poder pagar por el precio que el Padre exigía. En medio de eso, nos dice Juan 10, versículos 17 y 18, lo siguiente: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús todo lo estaba haciendo voluntariamente. Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pero la pregunta sería, ¿cómo habría podido Jesús ofrecerse en sacrificio a Dios sin derramamiento de sangre? ¿Era posible ofrecerse si no llegaba a la cruz? No había sentido. La obra de Jesús no iba a terminar sino en la cruz. ¿Era en la cruz o era en la cruz? No había otra manera. Tenía que llegar a la cruz y derramar su sangre. Esa sangre preciosa, esa sangre bendita, como dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si Jesús no hubiese llegado a la cruz como Él lo hizo, todos nosotros aquí estuviéramos en serios problemas. Si Jesús no hubiese derramado de su sangre, porque Jesús no tenía que morir por una infección intestinal, por un paro cardíaco, no iba a morir por una muerte cerebral. Jesús tenía que llegar a la cruz y derramar su sangre preciosa, esa sangre que nos cubre, esa sangre que ahora ha hecho posible que podamos tener hoy la dicha y la bienaventuranza de ser llamados hijos de Dios, porque le hemos recibido a Él como el Señor suficiente y Salvador de nuestra vida personal. Por lo tanto, amado hermano, es importante que usted pueda ver el flujo de todo lo que hemos visto en estos 2 domingos para poder comprender lo que Jesús hizo por nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios Trino, hizo algo maravilloso por nosotros. Y nosotros tenemos que reconocerlo, nosotros tenemos que vivirlo, tenemos que compartirlo. Lo decíamos en la jornada ayer para la clausura de evangelismo del 2024. Amados hermanos, que lo que se viene en el 2025 está desafiando aún más a la iglesia a llevar la palabra a toda criatura. Los tiempos se acortan. Jesús lo sufrió todo. Lo sufrió sin impedir en lo mínimo los tremendos dolores que le provocaban la crucifixión. La crucifixión. Los romanos decían que un romano no podía llegar a ser crucificado. ¿Por qué? Porque eso era vil, ruin. Eso era para traidores, era para lo más bajo, para los rebeldes, para la gente que no tenía perdón de nadie.
Y es ahí donde llega Jesús. Hay una frase que está dando mucho en estos días, que lo que tú haces en vida, en esta tierra, resuena en la eternidad. Y creo que es fundamental el que nosotros hoy revisemos nuestra vida en esta tierra. Si estamos realmente viviendo en Cristo Jesús, nuestra eternidad resonará con cánticos y alabanza al eterno y soberano Dios. Pero si nuestra vida en esta tierra está sin Cristo, lo único que habrá es crujir de dientes en un lugar preparado para Satanás y sus seguidores por la eternidad. Lo que tú hagas en vida hoy, tu decisión y tu estilo de vida marcará lo que vas a disfrutar en la eternidad o lo que realmente vayas a experimentar en ella. Quiero cerrar con este texto de Hebreos 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hecha una vez para siempre. Que no te engañen. No hay purgatorio. Que no te engañen. No hay posibilidad que lo que tú no decidiste en esta vida, alguien lo pueda hacer por ti el día que dejaste este mundo. Es ahora, en este día y en este momento, que la salvación toca a tu puerta. Este es el día de salvación para el que aún no ha recibido a Cristo Jesús. Y también es el día para ponernos a cuenta aquellos que hemos pisoteado de repente el nombre del Señor, o no hemos emulado su ejemplo y hemos caído tal vez en el mal ejemplo del enemigo de nuestras almas, que día a día confunde más y más a la sociedad y nos está llevando a través de posturas realmente petulantes, egoístas, narcisistas, de orgullo, que realmente no edifican nuestras vidas. El cristiano no tiene oportunidad, amado hermano, alguna de vivir una vida de orgullo, porque eso no es de cristiano. El cristiano vive una vida distinta. Más adelante dice este versículo 19 al 22, el mismo capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, vamos a leerlo todo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios porque el mejor ejemplo de renuncia y de humildad está en Jesús. ¿Qué estamos dispuestos a dejar por el Señor? ¿A qué queremos renunciar en este día? Usted puede hacer una lista de las cosas que quiere renunciar. Y no le estoy diciendo que las vaya a quemar y las vaya a clavar en una cruz. Solo le estoy diciendo que haga una lista ahí en su mente. La lista de todas las cosas que usted hoy quiere renunciar. Renuncia a todo aquello que te aleja de Dios. Renuncia a todo aquello que no edifica en tu vida. Renuncia a todo aquello que te ha estancado. Renuncia a todo aquello que te ha debilitado. Renuncia a todo aquello que para nada trae bien a tu vida ni a la vida de tu familia. Y acércate a Dios con un corazón contrito y humillado y confiésale tu pecado el día de hoy. Y dile al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo cuánto anhelas estar en su presencia día a día, confesando tus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y apartarnos de toda maldad. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.